Información, debate, análisis político, zona de encuentro. Escuche en una mesa de discusión los temas de relevancia política en México. La agenda nacional en 30 minutos. Zona de encuentro con Francisco Guerrero. Comenzamos. Zona de encuentro. Muy buenas noches, sean bienvenidos a Zona de Encuentro. Estamos en Horizonte 107.9 de su frecuencia modulada. Estamos transmitiendo desde el Instituto Mexicano de la Radio y hoy tenemos la segunda parte de nuestra conversación con el doctor Óscar Rodríguez Olvera, un especialista en Derecho Constitucional y Transparencia. Óscar, un gusto tenerte. Muchas gracias, Francisco, el gusto es para mí. Así que vamos a poner el tema de hoy en contexto. Óscar Rodríguez Olvera es doctor en Derecho Constitucional y especialista en temas de transparencia. Obtuvo la licenciatura en Derecho en la UNAM, en Acatlán. También tiene una especialidad en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Derecho Constitucional en la misma universidad con la mención honorífica de apto cum laude, por unanimidad. En la Administración Pública ha trabajado en la Delegación Coyoacán. En la Procuraduría del Distrito Federal fue asesor jurídico, jefe de Servicios de Calidad en Atención al Derecho Habiente en el ISSSTE. También trabajó en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, particularmente en temas de la Organización Internacional del Trabajo. Fue asesor jurídico de la Presidencia del Senado, secretario técnico de la Comisión del Federalismo y el Desarrollo Municipal. Fue integrante del Comité para la Redacción de la Reforma Legislativa en materia de transparencia y acceso a la información. Fue también investigador parlamentario del Instituto Belisario Domínguez e investigador en el CESOP, el Centro de Estudios de Opinión Pública en la Cámara de Diputados. Fue consejero de Transparencia en esa misma Cámara y de manera particular, además de haber sido asesor jurídico en el IFE, tuvo la posibilidad de ser especialista de transparencia y acceso a la información del primer órgano galante del IFE del 2008 al 2012. Actualmente es titular de la Unidad de Transparencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Está escuchando Zona de Encuentro. Como platicábamos la semana pasada, el tema de la transparencia se ha venido transformando ya no solo en un derecho humano, en un derecho ciudadano, sino en una suerte de nueva cultura para las personas que deben saber que pueden tener acceso a la información pública, particularmente en el gobierno, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, lo mismo en los partidos políticos y en los sindicatos. Y aquí quisiera, Óscar, aclarando que te hacemos todas estas preguntas en tu carácter de especialista, ahora con las nuevas disposiciones legales durante los años electorales hay que ser muy cauto porque particularmente los partidos políticos, y tú lo sabes bien porque trabajas en uno de ellos, pues utilizan este periodo para llevar a cabo sus quejas y denuncias, y yo quisiera mantener el tono de neutralidad y de imparcialidad que tenemos en Zona de Encuentro, razón por la cual quisiera que nos refiriéramos de manera especial, Óscar, a tu conocimiento, por supuesto, profesional en el IFE, a tu vivencia actual como trabajando para un partido político, pero sobre todo tu carácter de ciudadano y de especialista en esta materia. Y ahí quisiera llevar a que nos explicaras la diferencia en el régimen para los partidos políticos cuando tú estabas en el IFE. A ti te tocó ser el especialista durante 3 años, tú revisabas los expedientes de los partidos, y ahora lo que viene con la nueva ley, y ahora a ti te toca difundir la cultura de la transparencia, pero en un partido político. Un poco el antes y el después. Sí, gracias, Francisco. Efectivamente, este tema me tocó a mí vivirlo intensamente en el IFE, pero ya lo había yo vivido en el ámbito legislativo. Recordemos que en el 2002 que se emitió la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pues fue todo un proceso de discusión y análisis en el Congreso de la Unión. Desde ahí, pues bueno, tomamos contacto con el tema, que posteriormente se retomó en el IFE, en el 2009, 10 y 11, prácticamente 12, pues estuvimos analizando cientos y cientos de solicitudes de información que las personas ingresaban al IFE, no solo para información del IFE, sino para información específica de los partidos políticos. Sobre todo los militantes entre ellos, ¿no? Al inicio los militantes, pero también se dio toda una dinámica de estudiantes, de ciencias de la comunicación, de ciencias políticas, y también de periodistas que también estaban buscando acceder a información para elaborar sus reportajes o sus notas. Y bueno, todo este mosaico nos tocó a nosotros irlo acomodando, pero siempre con una visión ciudadana.
Siempre tuvimos muy claro que en el órgano garante del IFE se tenía que proteger por sobre todas las cosas este derecho humano fundamental de acceder a la información que es pública. Entonces toda esta dinámica pues implicó revisar expedientes, emitir resoluciones y posteriormente incluso darle seguimiento ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque nuestras resoluciones pues son revisables ante este tribunal. Eran como que los años de fundación de este tema, ¿no? Sí, fue una dinámica en la que, a pesar de ser un tema nuevo en el país, pues quienes participamos, considero yo que teníamos el conocimiento y la capacidad de trabajo suficientes, y creo yo que se hizo un muy buen papel. Lo que hizo el órgano garante, más el comité de información propio del IFE, más las sentencias de última instancia que emitió el Tribunal Electoral, pues todo eso fue siempre acompañado por personas especialistas, por académicos, y creo yo que se entregaron muy buenas cuentas, porque los avances que se dieron desde las autoridades en donde estaba yo, pues fueron fundamentales para que entonces los partidos políticos fueran avanzando poco a poco. Se dio un avance progresivo mes con mes. Hubo algunos asuntos que sí ameritaron un análisis muy profundo, incluso al grado de emitir criterios de interpretación. Es decir, detectar en la legislación aplicable algunas pequeñas lagunas que estaban por ahí, y entonces es el juez el que tiene que suplir esta deficiencia de la ley o esta laguna para no dejar en estado de indefensión al ciudadano, al solicitante en este caso. Fue un ejercicio no solamente de autoridad, cuestiones administrativas, no solamente cuestiones jurisdiccionales de emitir sentencias, sino también toda una negociación sana desde el punto de vista ciudadano con los partidos políticos para hacerles entender que el cumplimiento de la ley no es una sugerencia, el cumplimiento de la ley es una obligación. Y si desde la Constitución y las leyes federales y los reglamentos emitidos, en este caso por el entonces IFE, pues tenían que acatarse. Nosotros de ninguna manera... Era difícil, como que los partidos no entendían por qué se estaban metiendo con ellos, ¿no? Sí, lo que no entendían primero es que sus propios legisladores, senadores y diputados, pues habían participado. Entonces ya el ejercicio administrativo de esto dentro del partido, pues se les complicaba. Pero yo te puedo decir como testimonio ciudadano, siempre estuvieron en la mejor disposición de avanzar. Tenían que actualizar su estructura administrativa, tenían que prever sus presupuestos, tenían que contratar personas especializadas, y poco a poco fueron dándose estos avances. Lo que sí quedó muy claro siempre fue que paso avanzado no hay retroceso. Y creo yo que entonces hasta el día de hoy los resultados de esta transparencia de los partidos políticos ha sido muy positiva. Sin embargo, es desconocida por las personas. Hay otros temas en la agenda nacional que siempre están por encima de este. Y entonces ahí lo que sí hace falta es que en este fomento, difusión y fortalecimiento de la cultura de la transparencia de los partidos políticos, pues participen las autoridades que rigen, pero también los propios partidos. El hecho de que yo esté aquí sentado contigo, Paco, en un plan ciudadano, pues también a mí me ayuda a hacer la difusión ante la ciudadanía de que pueden acceder a las páginas de internet de los 10 partidos, que pueden presentar solicitudes de información y se van a encontrar con la grata sorpresa de que sí hay un gran avance de trabajo interno, pero falta el complemento ciudadano, porque al final del día lo que vamos a generar, además de la cultura ciudadana de la transparencia, pues es que los partidos van a ser más confiables. Ahora, en el pasado, con todo lo que platicabas, el que exigía la información era el Instituto Federal Electoral, y los partidos eran sujetos obligados para con el IFE. Ahora, platícanos sobre la nueva ley, porque ahora pues el IFE simplemente ya no tendrá estas atribuciones, ya no habrá un órgano garante y todo pasa a la ventanilla del IFAI. Y los partidos son ahora sujetos directos obligados ante el IFAI. ¿Esto qué significa? Eso va a suceder cuando ya todavía está en tránsito, ¿verdad? Cuando entra en vigor la legislación secundaria de la reforma constitucional que se emitió este año. Digamos que aproximadamente a partir del mes de febrero del próximo año, que es cuando se tiene como fecha límite para esta legislación secundaria, la naturaleza jurídica de los partidos políticos en el ámbito de transparencia se va a modificar, como bien lo mencionas. Actualmente la naturaleza jurídica en materia de transparencia de los partidos los coloca como órganos responsables indirectos, es decir,
todas las solicitudes de información se deben dirigir al INE. Y el INE es el que ya la turna a los partidos políticos y la respuesta es del partido político al INE. En el régimen actual. En el actual. Y el INE entonces ya le contesta al solicitante. A partir del próximo año va a ser diferente. Vamos a ser ya en los partidos políticos sujetos obligados directos. Por lo tanto, la solicitud de información no va a pasar por ninguna autoridad, va a ser directa al partido político. Y la respuesta... Yo ciudadano voy ante el partido sí. Y digo, yo quiero saber los sueldos de los dirigentes o quiero conocer qué pasó en tal asamblea, cómo se votó, y lo hago directamente en tu página de internet o en los mecanismos que tú establezcas. Se va a tener que establecer el mecanismo Infomex para los partidos políticos. Para todos. Y entonces ya la respuesta va a ser directa ante el solicitante. ¿Y si no me gusta la respuesta? Pues entonces ya tienes lo que hoy en el INE se llama órgano garante mediante el recurso de revisión, pues ahora va a ser ante el IFAI. Digamos, a partir del próximo año ese recurso de revisión ya no se va a enderezar en el INE, sino ya va a ser en el IFAI. El IFAI va a ser la última instancia para los partidos políticos, mientras que para el solicitante van a existir diversas instancias. Es decir, la respuesta que haya otorgado el partido político al ciudadano se puede someter por el ciudadano mismo ante el IFAI, y el IFAI le va a decir al partido político lo que debe hacer y el partido político lo va a tener que cumplir. En caso del incumplimiento de esta resolución del IFAI, seguramente vendrá una sanción, como ya lo ha hecho en su momento el IFE. Y como lo ha estado haciendo en su momento el INE, han estado sancionando a los partidos políticos que no dan cumplimiento a las resoluciones. O sea que, digamos, en esta nueva etapa, para decirlo de manera sintética, todo lo que se veía con el INE sale del INE. Exactamente. Se traslada a la transparencia y, digamos, ustedes como partidos políticos tendrán que estar de manera directa cuidando que estas resoluciones no lleguen a una multa, porque eso además trae escarnio político, se usará seguramente en las campañas, entonces, pues esto es algo que tiene su mérito, ¿no? Claro, sí, y además de salir, digamos, del escenario de la transparencia de los partidos políticos, el INE también saldrá al TRIFE. Porque, como ya lo mencionábamos... Ya no son revisables las del IFAI, ¿verdad? Ya las no. Decisiones. Entonces el partido político ya no tendrá el recurso de apelación que actualmente tiene ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues es un proceso de transición que se dice muy fácil. Creo que son estas partes objetivas de las reformas estructurales que tenemos que empezar a difundir, porque a mí como ciudadano me pueden servir, ya sea si soy militante, si soy simpatizante, o simplemente si quiero saber a dónde fueron mis recursos, mis impuestos, pues creo que es una buena manera de entrarle al tema. Vamos a hacer una breve pausa, estamos en Zona de Encuentro, vamos a escuchar nuestras vías de contacto y regresamos. Zona de Encuentro. Entre en contacto con nosotros. Síganos a través del Twitter, @PacoGuerreroA65. Escríbanos a franciscoguerrero@yahoo.com.mx. Zona de Encuentro. Continuamos. Está escuchando Zona de Encuentro. Ya estamos de regreso en Zona de Encuentro. Estamos platicando con el doctor Óscar Rodríguez, doctor en Derecho Constitucional, especialista en transparencia y, de manera más específica, especialista en transparencia de los partidos políticos. Después de escucharte, Óscar, y sabiendo que no hay de otra, que ya los partidos políticos no podrán, como en el pasado, ocultar cuánto ganan sus dirigentes, en qué se gastan su dinero, a dónde va el dinero de las campañas. Platícanos por qué le conviene a los partidos políticos ser transparentes y explícanos un poco cómo será el régimen de transparencia durante el proceso electoral. Porque evidentemente habrá información. El otro día, escuchando a Jesús Zambrano, decía con razón, Jesús Zambrano del PRD, que el único elemento que no es a transparentarse son las estrategias políticas de cada partido. Sería absurdo que tú pidieras por una solicitud de información cuáles son las tácticas o estrategias del partido A contra el partido B, pero salvo eso, tengo entendido que todo es público. ¿Por qué no nos platicas un poco sobre este tema? ¿Por qué conviene a los partidos y cuál es la ruta que sigue? Sí, como lo mencionas, Francisco, a los partidos políticos más les vale, pero además les conviene. ¿Por qué les conviene? Les conviene porque se van a hacer más confiables.
no solamente es por el dinero público que reciben, sino porque son la mayor plataforma de donde surgen los legisladores, de donde surgen los titulares de los poderes ejecutivos, tanto el federal como los estatales. Y ese grupo de personas que surgen de la militancia, que surgen de candidaturas de estas plataformas, de estos partidos políticos, son los que administran el patrimonio nacional, son los que representan al pueblo de México, son los que ejercen la soberanía, incluso son los que nombran a quienes integran los grandes niveles del Poder Judicial y también quienes integran los organismos constitucionales autónomos. Es decir, este grupo de personas que se asocia en un partido político en base a una ideología común, pues tiene una trascendencia nacional, todo lo que hacen, todo lo que proyectan, más allá del dinero que reciben. Por lo tanto, el tema de la transparencia en ese sector es muy importante. Si ellos no son capaces de transmitir a la sociedad que tanto el dinero como su dinámica ordinaria y durante las campañas es transparente, pues van a continuar con los niveles de desacreditación que tenemos registrados a nivel mundial. Ese es un tema donde me quisiera detener un minuto. Tú revisas las encuestas, el informe País del IFE, las encuestas del INEGI, cualquier encuesta que revises, y los partidos políticos se encuentran en la parte baja junto a los policías. Es decir, instancias que deberían ser motivo de orgullo para los ciudadanos son vistas como lugares donde no necesariamente pasan las cosas más transparentes. En tu experiencia, ¿cómo has venido revertiendo esta circunstancia? Pues una de las dinámicas es, primero, dejar muy claro dentro de los partidos políticos que ellos son los responsables de sus candidatos. Y deben hacerse responsables de a quienes hacen candidatos. Porque si no, cuando son funcionarios públicos o legisladores, los escándalos que ellos generan, pues impacta al partido que los propuso. Entonces sí es un ámbito de profunda responsabilidad el hecho de poder evitar en lo posible que uno de sus candidatos que hoy gobierne o que hoy represente, pues sea una persona totalmente transparente, totalmente confiable, que no sea una persona que haya hecho con su vida cosas raras. Porque el mensaje de hoy de los candidatos hacia los electores es esa, muy simple. Esto es lo que yo he hecho con mi vida y es lo que voy a hacer con la tuya. Por lo tanto, los candidatos, la primera gran responsabilidad, y ahí es donde les conviene, es poner verdaderamente atención en sus candidatos. Una vez que ya estás en campaña, y que ya propusiste candidatos y te hiciste cargo de quiénes son, pues entonces la campaña misma tiene su dinámica. Efectivamente, lo que no se puede entregar de los partidos políticos a quien lo solicite, pues eso son sus estrategias. Sería absurdo, ¿no? Sería absurdo. Por ejemplo, un dato concreto, resultado de encuestas electorales, pues yo no tengo por qué dártelas. Si quisiera te las daba, pero en este momento no quiero. Y yo puedo reservar esa información hasta 12 años. Pero también existe otra información que nunca te debo dar, que es la de los datos personales. En los partidos políticos se tienen datos de personas militantes, se tienen datos de los colaboradores, se tienen datos de los proveedores que se deben de cuidar porque precisamente está el derecho fundamental de la protección de sus datos. Por lo tanto, hay dos tipos de información que los partidos deben obligadamente no entregar, que es la de los datos personales. Y la de las campañas, la de las estrategias, pues esa la tendrán que entregar en su momento después de que la hayan reservado. Entonces, digamos, para regresar a la ruta de lo que estábamos hablando, ya dijiste que no. ¿Podrías explicarnos un poquito con más detalle qué sí están obligados los partidos? Pues todo lo demás, digamos que el 99.99 de toda la demás información que no tenga que ver con lo anteriormente mencionado, se debe hacer pública. Existe un segmento de información obligatoria, que son las obligaciones de transparencia de los partidos políticos, que es una gran gama, un listado de documentación que se debe estar publicando y actualizando constantemente en su propia página de internet de cada uno de ellos. Hablamos de directorios, hablamos de remuneraciones, hablamos de una serie de actividades ordinarias de los partidos políticos que nos podamos imaginar. ¿Cuántos trabajadores tiene? ¿En qué gasta los recursos? ¿Cuánto le costó la lona que puso por aquí? ¿Cuánto le costó el evento que hizo por allá? Pero además en una doble vía, Oscar.
Por un lado está la parte de la entrega de información de los partidos políticos a ciudadanos, periodistas, organizaciones, tal, pero también está el tema de la fiscalización. Y tú sabes muy bien que ahora, a diferencia de otras épocas, una de las cosas importantes de la reforma electoral que se aprobó recientemente es que si hay un rebase de más del 5% en el tope de campaña de un candidato, eso significa la anulación de ese candidato, no podrá participar ya más en ese candidato, y la pérdida del cargo que se está disputando. Supongo que aquí el trabajo entre las áreas de transparencia, las áreas de acción electoral, las áreas financieras, pues será central. Sí, se vienen enlazando cada vez más. Como decíamos, el cumplimiento de la ley no es una sugerencia, es una obligación. Por lo tanto, todos los partidos políticos están cada vez más enlazando lo que son sus áreas de finanzas con sus áreas de Contraloría Interna, con las áreas de transparencia. Porque llegó el momento en que ya se juntó durante la campaña el tema de transparencia y el tema electoral. Como bien lo mencionas, la sanción anterior, cuando había un rebase de los topes de gastos de campaña, era una multa. El partido pagaba su multa. Lo pagaba y adiós. No, ahora ya tiene consecuencias personalizadas sobre quien hizo esta conducta, quien la cometió. Pero necesita la asesoría, necesita estar reunido con finanzas, necesita estar reunido con transparencia, necesita estar reunido con todas las áreas que tienen que decirle cómo hacer, para que si él es en sí un candidato ganador, no vaya a haber algún problema durante su campaña por falta de asesoría, por falta de información, porque incluso los equipos de trabajo no es que lo hagan de mala fe, es que pues muchas veces no están informados muy puntualmente sobre lo que deben hacer. A mí lo que me ha tocado ver en algunas, digamos, proyecciones de qué se va a hacer en los partidos, todos están en la mejor disposición de cumplirla, pero nada más que se les informe y se les capacite. A ver, en ese sentido nos queda por ahí de 2-3 minutitos. Yo quisiera que nos hablara sobre el futuro. ¿Qué percibes? Es claro que es necesaria una mayor difusión del tema. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre las páginas web, sobre los archivos. Se habla poco de los archivos, pero una ley de transparencia es inútil si no tiene buenos archivos. Y también esta vinculación entre las plataformas de Infomex y los partidos políticos. A ver si en 2 minutos y medio pudieras hacer una labor de síntesis. Claro que sí, Francisco. Pues como tú lo dices, esa visión a futuro, pero es un futuro inmediato. Es decir, muchas de estas cosas ya los partidos políticos las están haciendo, ya están dando resultados. Mencionabas tú la homologación de las páginas web de los comités directivos estatales, pero también tienen que homologar su normatividad interna para adecuar los procedimientos y los criterios que se van a aplicar en esta materia. Es un trabajo interno, jurídico, administrativo, financiero, de cada uno de los partidos políticos ya. Lo que tú mencionabas del archivo institucional no solamente es crearlo, sino también certificarlo. Si nosotros contamos con un muy buen archivo certificado de calidad, damos la garantía de que cualquier información que nos sea requerida, ya sea por un ciudadano que accede o que la consulta en la página de cualquier estado del partido o en la nacional, la va a encontrar de inmediato. Si no, nosotros nos vamos a llenar de solicitudes de información y de quejas. Por eso el archivo institucional es fundamental y ya se están dando los pasos a seguir. Los módulos de información, cuando ya entre en operación el nuevo sistema, pues cada uno de los partidos tendrá que instalar sus módulos de información porque ya no va a triangular a través del INE. Y lo mismo va a ser la implementación de la plataforma Infomex para cada uno de los partidos políticos. Pues, Óscar, me da la impresión de que tú y todos los que se dedican a la transparencia van a tener meses muy ocupados. Yo celebro que finalmente el tema de los partidos políticos se haya abierto en materia de transparencia. Hay otro gran tema, algún día platicaremos de él, que es el tema de los sindicatos, que ese es un tema que para la gente es un tema muy sensible. Los invitamos a que nos escuche la próxima semana con un nuevo tema de interés y relevancia. Agradecemos la presencia del doctor Óscar Rodríguez por habernos acompañado esta noche. Óscar, muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Quisiera decir que, como siempre, agradecemos en la operación a Sergio Vargas, en la producción a Carlos Serrano, en la asistencia de la producción a Lucía Bernal. Contáctese con nosotros a través de nuestras vías de contacto en Twitter, @zona de encuentro, con una sola D, @Paco Guerrero A65. Mi nombre es Francisco Guerrero y fue un gusto escucharnos el día de hoy. Buenas noches.
Zona de encuentro. Información, debate, análisis político. Zona de encuentro. Escuche en una mesa de discusión los temas de relevancia política en México. La agenda nacional en 30 minutos. Zona de encuentro con Francisco Guerrero. Escúchenos en la siguiente emisión. Imer, producimos sonidos y los transformamos en ideas. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las dice.